El álgebra. Nos adentramos al curso completo del álgebra. La primera pregunta que surge del montón es: ¿qué es el álgebra? El álgebra es una rama de la matemática que utiliza números, letras y signos para representar y manipular relaciones matemáticas. Se centra en el estudio de estructuras algebraicas como conjuntos, operaciones y ecuaciones. El álgebra se utiliza para resolver problemas matemáticos y modelar situaciones del mundo real. El primer tema a tratar es teoría de exponentes. Este tema es base y fundamental para aprender demás capítulos en continuación. La primera propiedad de productos de bases iguales del tema de teoría de exponentes es el producto de bases iguales. Si yo tengo un a elevado a la m por un a elevado a la n en forma general, se dice que un producto de bases iguales se coloca la misma base a elevado a los mismos exponentes. En este caso, la suma de estos m más n. Pues un ejemplo claro sería un x elevado al cuadrado por un x al cubo. Esto es igual a ¿cuánto? Producto de bases iguales. Se coloca la misma base x, me va a quedar elevada a ¿cuánto? A la 2 más 3, ¿verdad? 2 más 3. Entonces decimos que x va a quedar elevada a ¿cuánto? A 2 más 3, 5. Otro ejemplo sería un y. Podemos utilizar cualquier variable. Un y elevado a la n por un y elevado a la x. Pues la respuesta sería, coloco la misma base y los exponentes se suman n más x. Ahora, en una división de bases iguales, en este caso en general tengo un a elevado a la m entre un a elevado a la n. Eso se dice que es igual a ¿cuánto? Pues como tenemos la misma base o la misma potencia de base a, va a ser igual a la potencia de base a elevado a la resta del numerador, del exponente del numerador primero, menos el exponente del denominador. Entonces sería un claro ejemplo un 2 con números al cubo entre un 2. Pues esto es, como tienen la misma potencia de base 2, pues, o bases iguales, colocamos el 2 y el exponente primero, el exponente del numerador, que sería 3, menos el exponente del denominador, que sería, en este caso, 1. ¿Sí? Entonces, esto es igual a ¿cuánto? 2 elevado a la 3 menos 1, que es 2. Tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Un 3 al cubo entre un 3 elevado a la menos 3. Tengamos en cuenta eso, para no confundirnos. Pues esto se desarrolla igual. Bases iguales, tengo 3, 3, pues división de bases iguales. Coloco la misma base y en este caso el resto de los exponentes. Primero el exponente del denominador, que sería del numerador, que sería 3, menos el exponente del denominador, que sería ¿cuánto? Ojo con eso, paréntesis menos 3. Entonces, ¿cuánto sería? 3 elevado a ¿cuánto? 3 menos por menos, más sería 3 más 3. Entonces sería 3 elevado a la 3 más 3, 6. 3 a la sexta. Ahora, propiedad de potencia de potencia. Si yo tengo en general un a elevado a la m, paréntesis, que es una multiplicación elevado a la n, esto es igual a ¿cuánto? Pues un a elevado a la m por n. En vez de pues esos paréntesis, pongo un puntito. Un ejemplo claro sería lo siguiente. Si yo tengo un 2 con números elevado a la 4 y esto queda elevado a la 3. Esto es igual a ¿cuánto? Expresarlo como 2 elevado a la 4 por 3. Como se puede seguir efectuando, esto es igual a ¿cuánto? 2 elevado a la 4 por 3. Pero 4 por 3 es 12. Pues si se quiere seguir desarrollando esto, obtengo una respuesta, pero ya es un número sobrepasa el 1024, porque se dice el 1024. Entonces, otro ejemplo utilizando letras para pues no te confundas sería lo siguiente. Un x elevado a la n, paréntesis elevado a la m. Entonces, esos paréntesis, ¿qué hago? X elevado a la n por m. Listo, eso sería la propiedad de potencia de potencia. Ahora, potencia en cadena. Potencia en cadena se dice que tengo un a elevado a un exponente b elevado a un exponente c, y este c es elevado a otro exponente d, y este d es elevado a otro exponente e. Un claro ejemplo sería un 2 elevado a la 3 elevado al cuadrado elevado a la 5. Listo. ¿Eso sería cuánto? Empezamos a desarrollar la parte para que se haga más pequeño el ejercicio. A la 1, hay que poner elevado a la 1. ¿Sería cuánto? Empezamos pues siempre de la parte del exponente o de la potencia final, se podría decir, desde aquí.
al igual acá vamos a empezar desde ahí, desde 2 a la 1. Entonces empezamos a efectuar de ahí. Sería pues 2 elevado a la 3. Ahora 2 a la 1, ¿cuánto es 2 a la 1? Que sería 2 elevado al exponente 1, que sería 1. 2 a la 1 es 2. Todo número elevado o potencia elevado a la 1 es el mismo número. Entonces me queda 2 elevado a la 3 elevado al cuadrado. Ahora sí, seguimos efectuando, que sería esto de aquí. 3 al cuadrado, 2 elevado a 2 a potencia. Entonces me estaría quedando de la siguiente forma. 2 elevado a ¿cuánto? A 3 al cuadrado. Pero 3 al cuadrado es lo mismo que 3 por 3, que es 9. Y 2 a la 9. Ahora, si esto lo quiero dejar expresado como número, sería pues 2 a la 9 es 512. Ojo, no confundamos potencia de potencia con potencia de cadena. En potencia de potencia, a ver, potencia de potencia, podríamos tener lo siguiente: un x elevado a la n y esto elevado a la m y esto elevado a la p. Y en una potencia en cadena pues podremos tener un x, a ver, para notar la diferencia, sería un x elevado a la n elevado a la m elevado a la p. Totalmente pues esto es diferente, porque esto de aquí pues es la coyuntura de que el primero son paréntesis que representan una multiplicación, los siguientes son corchetes que pues igualmente representan una multiplicación, de tal forma pues que esto sería como, la primera parte se va a desarrollar como un x elevado a la n por m por p, y la siguiente parte pues tenemos que empezar a desarrollar la parte de arriba, x a la n a la m a la p. Esto tenemos que empezar a desarrollarlo. Supongamos que nos da un valor y, entonces x me va a quedar elevado a la n a la n a la y, x a la n a la y. Correcto, ahora este n a la y me va a dar otro valor, de tal forma que no se sea un valor a. Entonces x va a quedar elevado a la a. Entonces esto pues es totalmente diferente a, pues decir, estoy aquí. Hago esa referencia. Ahora, la propiedad de exponente cero. Todo número elevado a la 0 es igual a la 1. Es igual a 1. Supongamos este año 2024 elevado a la 0 es igual a 1. No sé, cualquier variable puede ser un m elevado a la 0, esto va a ser igual a 1. Un x por y por z, esto elevado a la 0 igual a la unidad. Pero ojo, hay que tener en cuenta que a tiene que ser diferente de 0. Pero ¿qué pasa si es que a es igual a 0? En este caso sería 0 a la 0, pues este es un número indeterminado. Listo, ahora el exponente, la propiedad del exponente negativo se dice que si yo tengo un a elevado a la menos n, esto es igual a, lo convierto a forma fraccionaria pero con exponente positivo, donde pues este valor de a va a ser diferente de 0. Pues, ¿qué pasa si es que a es igual a 0? Pues se vuelve indeterminado. Entonces, un ejemplo sería, a ver, aplicándolo con un número, sería un 2 elevado a la menos n. ¿Eso es igual a cuánto? Pues si nos damos cuenta, si somos bien curiosos, en este caso siempre va la unidad en el numerador, que sería 1, ¿verdad? Sería 1. Sería 1 entre ¿cuánto? Pues la propiedad inicial, pero de afirmativa, sería 2 elevado a la n, ¿correcto? Sería 1 entre 2 elevado a la n. Otro ejemplo sería, a ver, 2 elevado a la menos 3. Pues esto ¿cuánto sería? Siempre, ya sabemos, la unidad como numerador entre ¿cuánto? 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo. Y así sería la propiedad de exponente negativo. Ahora, la potencia de un producto. La potencia de un producto está dada por general a por b elevado todo eso a la n. Esto es igual, pues, este n ingresa tanto a y afecta tanto a b. Es decir, un ejemplo sería un 2 por 3 elevado al cubo. Esto es igual a cuánto, pues por potencia de un producto se dice que 2 va a quedar afectado por el 3, o sea 2 elevado al cubo por siempre un producto, 3 al cubo. Si lo quiero desarrollar, pues 2 al cubo, ¿cuánto es? Es 8 por 3 al cubo, que es 27. Lo dejarías así. Ahora, otro ejemplo, a ver, utilizando variables sería un x por y elevado al cuadrado. Esto es igual a cuánto, x queda afectado al cuadrado y tanto y también al cuadrado. Ahora, en potencia de un cociente. En potencia de un cociente se dice que tenemos una división a entre b elevado a un exponente n. ¿Es igual a cuánto? Pues este n tanto afecta al numerador como al denominador. Entonces, un ejemplo sería el siguiente. 2 tercios elevado 2 tercios elevado al cuadrado. Esto es igual a 2 que elevado al exponente 2 entre 3 que queda elevado al exponente 2 también. Y eso sería cuánto, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es
9. Otro ejemplo, tenemos que un m entre n elevado a un y. Esto es igual a ¿cuánto? M va a quedar elevado a la y entre un n elevado a la y también. Ahora, les hago un aclaramiento de que si es que yo tengo un medio elevado a un menos n, ¿qué hacemos aquí? A ver, con 1 en el numerador sería ¿cómo? Pues si yo tengo un exponente negativo y lo quiero pues llevar a un exponente positivo, ¿qué hacíamos? Invertíamos, ¿verdad? O sea, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Invertir esta división. Sería, en vez de este 1 va a pasar como denominador y este 2 va a pasar como numerador. Entonces me quedaría como 2 entre 1 y esto pues se vuelve positivo el exponente n. Pero esto se puede expresar como 2 a la n, porque 1 a la n pues sigue siendo la unidad. A ver, para pues que quede más claro ese ejemplo, tomemos el valor o la fracción 3 cuartos o 3 entre 4 elevado a cuánto un exponente, supongamos menos 2. Y eso es igual a cuánto ese exponente quiero que se vuelva positivo. Entonces lo tomaríamos de la siguiente forma. Como es negativo y yo quiero pues que sea positivo, nomás invertimos la fracción. Este 4 pasa como numerador y este 3 baja como denominador. Me quedaría como 4 tercios y pues esto se vuelve positivo el 2. Practicamos como ejercicio de teoría de exponentes. Me piden simplificar h igual a 3 elevado a la 2n más 1 más 9 elevado a la n más 1 entre 9 elevado a la n más 1 menos 3 elevado a la 2n más 1. Entonces, para desarrollar este ejercicio, diríamos que h va a ser igual a ¿cuánto? A 3 elevado a la 2n más 1. Más, ¿cuánto? Este 3 lo puedo descomponer como 3 al cuadrado y todo esto va a quedar elevado a la n más 1. Entre, ¿cuánto? Entre este 9 igual lo componemos como 3 al cuadrado y esto va a quedar elevado a la n más 1. Menos 3, lo copio tal cual, 2n más 1. Ahora, continuamos. Diríamos que h va a ser igual a ¿cuánto? Ahora sí, aquí pues, cuando era una suma, ¿qué se hacía? Cuando era una suma, pues, se puede convertir a un producto, la inversa de un producto de bases iguales, que se quedaría de la siguiente manera, como 3 elevado a la 2n por 3. Más, ¿cuánto? Aquí aplicamos potencia de potencia, sería 3 elevado a la 2 por n más 2 por 1, 2. Y esto entre, ¿cuánto va a quedar dividido? Entre, igual, potencia de potencia sería 3 elevado a la 2n más 2 por 1, 2, menos 3 elevado a la 2n más 1. Entonces, h, la expresión h, va a ser igual a ¿cuánto? 3, todo lo dejamos en función de un producto de bases iguales, ¿verdad? 3 más 3 elevado a la 2n por ¿cuánto? Como es suma, 3 al cuadrado. Y esto dividido entre ¿cuánto? Dividido entre un 3 elevado a la 2n por un 3 al cuadrado. Desglosamos la suma de este exponente como producto, menos 3, igualmente acá desglosamos eso, 2n por 3. Ahora, h va a ser igual a ¿cuánto? Nos damos cuenta aquí, ¿ve? ¿Qué parte se repite? Pues se repite 3 elevado a la 2n, 3 elevado a la 2n, 3 elevado a la 2n, 3 elevado a la 2n. Correcto, podemos sacar un factor común, pero es el tema de factorización. Lo podemos hacer, es decir, el tema de factorización es que si yo tengo en una operación algo parecido, lo saco con factor común y lo demuevo como un producto. A ver, entendamos eso. Factor común, 3 elevado a la 2n, paréntesis, como aquí tenemos una suma, sería más, cerramos paréntesis, entre, igual en el denominador sacamos un factor común, 3 a la 2n, 3 a la 2n. Paréntesis, como ahí resta, negativo, y cerramos paréntesis. Ahora sí. En el numerador, colocamos lo que está afuera, colocamos lo que no se repite, en este caso de la primera operación, que sería 3, ¿verdad? 3 a la n por 3, entonces 3 a la 2n, aquí sería un 3, ¿correcto? Porque si multiplicamos esta n por 3, me va a dar esto. Igual, pero el siguiente sería lo que, pues no está, sería 3 al cuadrado, ¿verdad? 3 al cuadrado, aquí. En el denominador sería 3 al cuadrado, ¿correcto? Lo que no se repite, y en el siguiente lo que no se repite es 3. Entonces, pues, nos damos con la sorpresa de que entre 3 a 2n, entre 3 a 2n, pues se pueden cancelar. Es como decir, a entre a es igual a 1. Entonces, nos está quedando que el valor de h es igual a ¿cuánto? A 3 más 3 al cuadrado entre 3 al cuadrado menos 3. Esto es igual a ¿cuánto? 3 más 3 al cuadrado, que es 9, entre 3 al cuadrado, que es 9, menos 3. 9, 3 más 9 es 12, entre 9 menos 3, 6. Entonces el valor de h es igual a ¿cuánto? 12 entre 6 es
2. Respuesta terminada. Bien muchachos, les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para recibir más videos como estos. Nos vemos en el próximo video.